La Gran Esperanza Blanca. La Gran Esperanza Blanca es el boxeador negro, es Jack Johnson, que tiene que escaparse de Estados Unidos porque tiene relaciones con una mujer blanca y se tuvo que escapar por las leyes que regían en Estados Unidos y recala en Barcelona. Y en ese momento también recala Arthur Cravan. Arthur Cravan es un bon vivant, es una persona que era el arte por el arte, era familiar de Oscar Wilde. Él decía que es sobrino, hay muchísimas dudas, incluso llegó a decir que era hijo por el parecido que tenía, y decide, pues para ganarse la vida, montar ese combate en la Monumental, un combate de boxeo que resultó ser un fiasco, que también grabaron los hermanos Baños, los mismos que habían filmado la película de Alfonso XIII, filman ese combate. Ahí, en esta historia, pues es la lucha de la fuerza, que era Jack Johnson, y la inteligencia o la sensibilidad del poeta Arthur Cravan, que además era un provocador, era un poeta provocador. Bueno, esto es un poco la grandeza que tienen los libros de Fernando, si me permite decirlo. Porque Dilo. Cuando dice, bueno, hay que ilustrar otro libro sobre Barcelona, ¿no? Bueno, ya uno se conforma un poco una idea de lo que va a dibujar, ¿no? Más o menos y tal. Pero claro, luego es tan extenso los temas que hay que se convierten en algo muy divertido, ¿sabes? Nunca pasas de dibujar, pues eso, a un sultán con su elefante a un combate de boxeo, ¿sabes? Y bueno, es tan divertido que bueno, tienes la oportunidad tanto de dibujar esa bomba del principio como un gancho aquí en la cara del pobre Cravan que no se lo esperaba. Es muy dinámico, la verdad. El libro y las historias van saltando de temas muy diversos y bueno, a la hora de dibujarlo, muy divertido. Lo puedo asegurar. Después saltamos ya a los dos grandes almacenes que hubo en Barcelona, que eran los almacenes del siglo, pero no los almacenes del siglo que conocemos, no sé, yo y otras personas más, porque ya igual muchos de vosotros no conocéis cuando estaban en Pelayo. Estos eran anteriores, estos eran los que estaban en las Ramblas. Cuento cómo una persona que trabajaba en Cuba decide montar esto, decide montar unos almacenes al estilo de Estados Unidos, al estilo de Cuba que ya existían, y cómo quiere reunir en el mismo sitio diferentes productos para poderlos vender, para que la gente entre y salga ya suministrado. Fue una revolución en Barcelona, fue una revolución los almacenes del siglo. Lo importante de los almacenes del siglo salen es el único que salen los dos libros. En El secreto de Barcelona salen porque uno de los empleados era el Santet de Poblenou, y entonces lo cuento la historia en el anterior, y en esta cuento los personajes más importantes de los almacenes del siglo, que eran las sigleras. Las sigleras eran las empleadas que tenían los almacenes del siglo, eran personas elegidas entre la clase media alta de Barcelona, hacían unas pruebas bastante importantes a ellas, tenían que ser personas elegantes, con carisma, educadas, y entonces así eran contratadas. Descubrí, cuando estaba escribiendo y casi acabándolo, descubrí que la mujer de Josep Tarradellas había sido siglera. Entonces, fue un dato que me hizo gracia, pero que no me llevó de sorpresa por eso, por la capacidad que tenían todas estas empleadas. Y otro de los detalles que cuento también, que se desconocía, que el libro, las primeras pinturas que tuvo Dalí, se las compró un veraneante alemán, las compró allí y se las regaló cuando tenía 10 años. Entonces, los primeros dibujos que hace Dalí son con unas pinturas compradas en los almacenes del siglo. Aquí cuento su incendio, cómo se quemó y cómo parte de Barcelona se perdió en ese incendio, que curiosamente se incendió las dos veces, tanto en el año 1932, que es cuando pasan estas historias, como hace tantos años cuando se quemó el de la calle Pelayo. Pues el final fue el mismo. Bueno, yo creo que esta historia resume perfectamente el encanto que tiene el libro. La ilustración es, en este caso es mi favorita, ¿vale? Y a diferencia de La ciudad de las bombas, que pusimos la explosión y tal, bueno, aquí podríamos haber hecho el incendio, ¿no? Haber dibujado algo muy espectacular, pero me pareció muy enternecedor una cosa que cuenta Fernando en la historia, y es que, bueno, cuando salían las sigleras, como eran elegidas entre las más bellas y tal, siempre se formaba un corro allí de hombres que a la hora de la salida del trabajo de ellas iban a piropearlas y a quitarles cosas. Hoy en día no sé si esto estaría... No, hay un cartel por ahí. Antes de ahí pusieron un cartel.
Y bueno, ese es el momento, ¿no?, que quisimos captar en esta ilustración, porque es lo que tiene el libro, ¿no? Es lo que os decía antes, realmente puedes llegar a hacerte una idea de cómo vivía la gente de esta época y cuáles eran las pequeñas cosas que les hacían gracia o que les alegraban la vida, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Bueno, la ilustración está inspirada justo en ese momento. No se ve bien, obviamente, desde ahí, pero bueno, son las seguidoras saliendo y aquí los gañanes intentando conquistarlas, ¿no?